3, 2, adelante. Y estamos aquí de regreso con entrevistas con el poder, con el padre Hugo Valdemar, sacerdote Hugo Valdemar, compañero periodista, sí, el responsable de todo lo que publica Desde la Fe, que es la publicación oficial de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Bien, padre, pues, o colega. Como quieras, Juan. Como tú gustes. Periodista y sacerdote. Si ven a Hugo Páez vestido igual, es que están en la misma cofradía. Bien, pues resulta que de pronto Hugo Valdemar se convirtió en quizás el personaje más interesante de los pasados comicios y de las últimas elecciones por los durísimos editoriales, los artículos muy fuertes desde la fe, concretamente sobre un tema en particular que es los matrimonios igualitarios, le llaman, y la adopción de niños, niñas por parejas de este tipo. ¿Qué se siente ser el enemigo del gobierno, Hugo? Bueno, yo quisiera primero decir que no somos enemigos, ¿no? Son posiciones que naturalmente causan una confrontación con la Iglesia por los puntos de vista que nos caracterizan, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza del matrimonio, en cuanto a la preocupación de la adopción de menores, pero es una confrontación de ideas, no estamos, es decir, no estamos pretendiendo acceder al poder, pelear por el poder político, porque esa no es nuestra tarea, ¿no? De hecho, no siempre estamos en una polémica, una confrontación. Cuando se tocan aspectos que competen a la Iglesia, es cuando de pronto pues surge, sí como no, la opinión o la oposición de la Iglesia. Pero no yo diría hay una confrontación de ideas, de puntos de vista, pero no una guerra, ¿no? O sea, no estamos en vísperas de una nueva cristiana. No, en absoluto no. Yo sí usé esa comparación que desde los tiempos de Plutarco Elías Calles, por cierto, hace 2 días se cumplían 90 años de las famosas leyes de Calles que causaron el cierre de los templos. Entonces yo decía que desde los tiempos de Calles y después del general Lázaro Cárdenas con la famosa educación socialista, ciertamente no se había dado una confrontación tan fuerte con el gobierno, pero son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo repito, hay no una guerra, sí una confrontación de puntos de vista, de ideas, pero tampoco la Iglesia tiene interés en provocar una guerra, como si faltara en México, ¿no? Con tantos problemas que estamos viviendo. Hugo, pues te mueres de ganas de preguntarle lo que ya sabes además, ¿no? Hugo Valdemar, tú declaraste que los ataques a la Iglesia Católica por esta posición no los iban a amedrentar, no los iban a intimidar. En estos ataques, ¿a qué te refieres? Y te refieres también a una posible acción legal del gobierno. No, bueno, sobre todo me refería al ataque que se ha dado en prensa escrita, ¿no? Y por supuesto en medios de comunicación, de opinión, que pues nos queda claro que la inmensa mayoría de la opinión pública, de los opinadores, son favorables a estas reformas. Lógicamente, al oponernos nosotros, pues nos tunden, ¿no? Nos tunden, y por ejemplo yo decía, a diario veo una síntesis de prensa, el lunes antepasado yo conté 42 columnas, pegándonos con todo, ¿no? Sobre todo, por supuesto, al cardenal y a tu servidor, bueno, más que a mí, al semanario Desde la Fe, ¿no? Entonces, ¿cuántas favorables? Favorables yo no vi ni una ese día, 42 desfavorables. Ese día no escribió el tocayo Hugo Páez, y entonces a eso me refiero que pues no nos amedranta, no nos espanta. Yo creo que la relación de la Iglesia con la opinión pública es diferente a como puede ser el gobierno o cualquier otro actor, porque pues, no estamos buscando votos, no estamos buscando puestos de elección, de poder, no estamos cuidando, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. Simplemente decimos lo que tenemos que decir con mucha claridad, con fuerza, y si hay costos que pagar en este aspecto quizá de un casi linchamiento mediático, pues bueno, lo pagamos y lo aguantamos. O sea, es decir, yo no veo un
un problema en ese lado, ¿no? En ese sentido también tenemos como más libertad, porque repito, no estamos buscando algo que tengamos miedo a la imagen pública, cómo estamos quedando, ¿no? Bueno, ¿piensas que la Iglesia incidió en la votación? Yo creo que sí. A ver, de hecho fue un editorial de los que habla Juan, de estos duros, que se tituló Un voto de castigo, donde hacíamos un análisis que la pérdida de las elecciones del partido del presidente, el PRI, se había debido yo di una serie de causas, ¿no? La corrupción, la inseguridad, la ineficiencia en el manejo de muchas situaciones de estos gobernadores, y entre otros puntos yo dije, sí, efectivamente, sin duda que esta propuesta del presidente de los matrimonios así llamados igualitarios, pues afectó. No es la causa, me queda claro, ¿no? Y sería demagógico decir que fuimos la causa, no es cierto, ¿no? Fue yo dije, y usé incluso el ejemplo, un cóctel, ¿no? Y entonces un cóctel lo forman diferentes elementos, y entre ellos seguramente sí entró hay ya de hecho algunas encuestas o algunas mediciones, y haciendo un poquito de cuentas, incluso tú lo publicaste, estamos hablando de un 7% posiblemente, sí, de voto de castigo por esta propuesta. Sin embargo, es mucho. O sea, no es la causa, ¿no? No olvidemos que la elección del presidente Calderón fue por 0.45% que ganó. Pues hay un 7%, pues es mucho en una elección. Pero un 7% es lo que aporta el Partido Verde, por ejemplo, a una elección presidencial. Exactamente, ¿no? Digo, igual no se ha hecho un estudio serio, de alguna manera seguimos especulando al respecto. Sin embargo, no olvidemos que quizá a veces los políticos olvidan que el país no es la Ciudad de México. La Ciudad de México sí es muy liberal, es muy abierta, con otra mentalidad, pero en provincia nuestra gente es sumamente conservadora. Y ese tipo de propuestas y de cosas sí afectan, ¿cómo no? Y las toman en cuenta. Creo que sí influyó, repito, pero proporcionándolo, no poniendo como la causa. Vamos a poner en contexto al padre Valdemar. Él tiene desde hace 15 años la parroquia que fue del padre Pro. Si recuerdan, el padre Pro que fue inculpado, creo que injustamente, en el asesinato de Álvaro Obregón. Pero también es el representante en México del periódico oficial del Vaticano. Y en América Latina también, ¿verdad? México, ya te sí. mandé hasta todo el continente. México, sí. Así que, como ven, no es un columnista como de esos que sobran ahí en malosos y esas cosas. No es realmente un periodista de veras. Pero, Hugo, es decir, está bien el gobierno, en el caso concreto, el presidente de la República y sus asesores, sí, no calcularon el efecto de presentar antes de las elecciones esta iniciativa de ley. Pero da la impresión de que la reacción de la Iglesia fue precisamente para eso, para favorecer a los candidatos del PAN, que así de fuerte reaccionaron, aunque también es cierto que de algunos lados donde los obispos no reaccionaron, el PRI ganó, sin mayor problema, ¿no? En municipios fundamentalmente y estas cosas, pero abierto el 130 constitucional en la época de Salinas, que les abrió a ustedes la puerta para ya poder andar en la calle, ya sin alzacuello incluso, ¿no? No están buscando realmente el poder o aliarse con alguien. Ya con ese 7% ya puede Andrés Manuel López Obrador. Podríamos ser dos partidos políticos. ¿No? Por supuesto. Yo creo que al menos en la Iglesia mexicana, me queda claro, no hay esa pretensión, no se busca el poder político y tampoco el aliarse, porque creo que la mayoría de los obispos tienen claro que ese tipo de alianzas, de matrimonios con el poder, siempre son contraproducentes, ¿no? Sean igualitarios, ¿no? Entonces no va por ahí. Yo realmente creo que la reacción de los obispos fue una reacción de preocupación por el aspecto de la familia, ¿no? Me parece que eso es real, no buscando beneficiar a un partido como el PAN. Incluso yo lo he comentado muchas veces, que cuando el PAN gobernó el país, no precisamente fue muy buena la relación con la Iglesia, de hecho nos ha ido mejor con los gobiernos del PRI que con los del PAN. ¿Con los dos? ¿Vicente Fox y Felipe Calderón? Sí, fue mejor con Vicente Fox. Con Felipe Calderón hubo muchísimas situaciones muy difíciles con ellos, ¿no?
Entonces, no va por ese lado. Yo incluso yo me tocó escuchar comentarios de señores obispos que decían nos iba mejor con el PRI. ¿Es mejor la relación con Enrique Peña que con Felipe Calderón? Yo creo que sí, hasta este momento lo fue. No, pues qué bueno, porque yo creo que sí lo fue. Qué bueno que... Oye, y lo bueno es que Vicente Fox lo declararon imberbe, ¿cómo fue? Infantiloide. Estaban mal de sus facultades. Después, ¿verdad? Sí. Después, si no, quién sabe cómo habrían sido las relaciones. Pero, bien, ya no vamos a discutir de doctrina ni cosas de estas sobre si los matrimonios igualitarios tienen razón de ser o no, si las adopciones o no, porque ese es un tema que nos superan y que nos llevaríamos aquí horas y horas. Sí, claro. Ahora, nos interesa la cuestión política, ¿no? Sí. Es decir, hay una intención, o hubo por lo menos una intención en la Fiscalía de Delitos Electorales de anular elecciones en Aguascalientes. Sí, así una es. carta pastoral Sí. del obispo, en donde bueno, pues, le pasa instrucciones a los párrocos para que hablen sobre el tema. Y el candidato ganador del PAN pues, le dio gracias a Dios porque la ayudadita del cielo. Sí, un regalito sí, divino ahí, ¿verdad? Así es. Es decir, ¿cómo se puede conciliar este tipo de luchas de la Iglesia Católica sin que parezcan sospechosas de estar aliadas en este momento con candidatos panistas que lo aprovecharon a la perfección, en el futuro quizás con otro tipo de partidos políticos? ¿Cómo puede la Iglesia no ser utilizada para este tipo de fines electorales? Bueno, habría que quizá distinguir un poco la iglesia como el episcopado mexicano, que es la iglesia jerárquica, y después también cada obispo en su diócesis. No olvidemos que hay una verdadera autonomía, es decir, la actuación, por ejemplo, de Norberto Rivera no depende de lo que diga la conferencia episcopal, o el obispo de Puebla o el obispo de Los Mijes, ¿verdad? Son totalmente independientes. Claro, se procura llevar una misma línea, pero en determinado momento, y es normal, cada obispo conoce su situación particular, su realidad social, y de acuerdo a eso pues va orientando, va guiando, pero no hay una línea, digamos, concreta del episcopado que nos venga de Roma y diga, tienen que hacer esto, no lo hay, ¿no? Entonces, como tal, es decir, como institución, no hay esta intención política, no hay un proyecto, digamos, para la futura elección. Esto que ha pasado con la propuesta que hizo el presidente sí ha causado un enorme desconcierto, incluso enojo en algunos obispos, pero esto no está llevando a que la conferencia episcopal, por ejemplo, esté haciendo un proyecto para derrotar al PRI y hacer que suba el PAN. Creo que pensar eso pues es tener mucha imaginación, porque no camina por ahí la iglesia, aunque quizá a algunos les pueda parecer que sí, no. ¿No temen que pudiera surgir alguna corriente que quisiera darle para atrás al 130 constitucional? ¿En qué sentido? ¿Para hacerlo más estricto? O para hacerlo más estricto, es decir, digamos que soy un jacobino trasnochado de 900, y que entonces digamos que regresen a las sacristías. Yo creo que no es factible, porque también estamos en un mundo donde cada vez es más sensible a los derechos humanos, por ejemplo, y en ese sentido la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y incluso pensamos que ese artículo sigue siendo muy restrictivo en razón de derechos humanos. ¿Lo quieres abrir más todavía? Por supuesto que sí, como sucede en las sociedades democráticas. ¿Ahora quieres ser presidente de México? ¡No! Yo conozco a curas que se han hecho, a políticos que se han hecho curas, pero no curas que quieran ser presidentes. También los ha habido y les ha ido muy mal. Pero fue muy mal. Presidente de Aristide, Aristide fue desastroso, fue ¿no? obispo, ¿no? El de Paraguay, el de Uruguay, también que era obispo, efectivamente, ¿no? Sí. Pero han sido desastrosos, o sea, en México a lo que más han llegado es seminaristas destripados, periodistas. Ahora, también el presidente Benito Juárez fue seminarista. El derecho canónico lo impide. Lo prohíbe. Para empezar, qué bueno que lo dices, Hugo, porque no te digo, el ateo más puro y claro. El derecho canónico prohíbe, si un clérigo quiere
acceder a la vida pública, a un puesto de elección, debe, bueno, no se lo permite. En todo momento, si él debería salirse del ministerio y después meterse. La misma ley mexicana marca 3 años, ¿no? Si yo me quiero dejar el ministerio y me quiero hacer político, ¿verdad?, necesitaría 3 años para poder acceder a algún puesto de elección popular. Entonces, el derecho canónico afortunadamente es muy claro y no lo permite, ¿no? Entonces, no va por ahí la intención, no, más bien el de la libertad. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no podemos expresarnos abiertamente como cualquier otro ciudadano de situaciones electorales? ¿Por qué la Iglesia no puede? ¿Por qué tú sí, Juan, puedes hablar, Hugo? Y Hugo Valdemar, que también es ciudadano mexicano, no puede hablar abiertamente sin ser sancionado, por ejemplo. Qué bueno que no puedes hablar abiertamente, ¿eh? Bueno, no. Sé que se han callado cosas en el semanario desde la fe. Muchísimo, porque finalmente hemos aprendido los límites que nos impone la ley y sí, vamos allí un poquito como en el fin de la vida, pero sin caer. Exactamente, todavía no llegamos a los mortales, pero no, es decir, como sucede en otras sociedades que son democráticas y que no hay estas objeciones. Ahora, el voto, nosotros, el clero católico, nos lo prohíbe el derecho canónico, es decir, no podríamos acceder a querer ser electos. Pero ¿por qué prohibir a los sacerdotes si son ciudadanos? Es una violación a un derecho humano fundamental. ¿Por qué prohibir que haya el voto? Que un sacerdote pueda ser propuesto a un... Dejemos el derecho canónico. Ah, ok, sí. ¿No? Supongamos, ¿por qué prohibir que alguien pueda participar en la vida pública de su propio país? Eso es una cosa absurda. Sí, obedece a restricciones de situaciones que se dieron de mucho conflicto con la Iglesia Católica, pero hay una contradicción que el presidente Peña quiera pugnar por supuestos derechos a ciertos grupos, siendo que en la Iglesia pues, tenemos muchas prohibiciones que no corresponden a una sociedad democrática. No tener medios de comunicación como televisión y radio no está prohibido. ¿Por qué? Bueno, imagínate, si así consiguen el 7%. Pero vaya, en otros países sí está permitido. De todos. México es de los poquísimos países. ¿Cómo cuál? A ver, en Latinoamérica, Brasil, por supuesto. ¿No? Argentina, por supuesto, tiene televisión católica. Bueno, Estados Unidos no se diga. Chile no se diga. No se diga. Chile tiene universidad. Es más, me parece que en América Latina, espero no equivocarme, somos el único país que no tiene permitido a la Iglesia tener medios, televisión, radio, medios. Mira, si masivos de dirigieras un canal de televisión, una estación de radio, aparte desde la fe, ya conseguiste el 7% de la votación. Bueno. Imagínate, con eso ya no será de tercios la próxima elección, sea de cuartos. Lo que también en algún momento en este tipo de entrevistas nos enteramos es que hay iglesias, la Iglesia Católica es el 82.9%, según lo que se asume los ciudadanos, y según el INEGI, el último censo del INEGI. Pero vaya, les preguntaron y ellos se asumen, ¿no? Sí, claro. Se asumen. Claro. No quiere decir que los que están bautizados, porque los que están bautizados son mucho más todavía, ¿no? Sí, claro. Pero hay iglesias, por ejemplo, que le sacan la vuelta a la norma, por ejemplo, al formalismo que dice cuando una persona es ministro de culto o no, sin embargo están considerados como ministros de culto y eso sí pueden ser votados, ¿no? Sí. Vaya, estamos hablando de ciertos evangélicos. Sí, claro. Que al final de cuentas... Los que apoyaron a Felipe Calderón. No, pero además pero además no están registrados como ministros de culto y pueden ser votados. Así es. Entonces, vaya, en este caso la Iglesia Católica sí está más bombardeada. Sí, claro, controlados. Porque aquí es muy fácil controlar. Aquí hay un rito de ordenación sacerdotal y te declaran ante gobernación, este es ministro de culto y punto, ¿no? Es decir, hay una situación formal que te hace sacerdote, que es un ritual, ¿no? Sí. Ellos no. Los pastores protestantes, pues es más bien funcional, es decir, te pone ya sea la directiva, ya sea la comunidad al frente de una comunidad, puedes serlo por unos años, después ya puedes no serlo, ¿no? Y finalmente no hay algo que defina en concreto que este es un pastor. Por lo tanto, efectivamente pueden intervenir mucho más en este tipo de aspectos políticos sin tantas restricciones, ¿no? Ha habido pastores que han sido diputados y que tienen una actividad clara en la vida pública, pero como es, digamos, muy tenue la manera de poder precisar este tipo de cosas,
pues acceden. Ahora, qué curioso, en aquello que peleamos nosotros de derechos, por ejemplo, el ser votado, ¿no? ¿Quién sería el beneficiado? ¿Los curas católicos, los obispos? Claro que no, serían los protestantes. ¿Por qué? ¿Son los que protestan más? No, las iglesias protestantes serían las beneficiadas porque a nosotros el derecho canónico nos prohíbe, a ellos no. Brasil, por ejemplo. Si pudieron conseguir reformar la Constitución mexicana, Sí. ¿por qué no pueden reformar el derecho Uy, canónico? no, el derecho canónico, el derecho canónico es muy serio. Para cerrar este primer... la Constitución mexicana, ¿no? Acabas de cometer blasfemia, ¿eh? No, yo simplemente he hecho un comentario. Para cerrar este primer capítulo e iniciar en Ajá. el momento el siguiente, Sí. pues yo creo que no necesitan tanto ser votados en la celebración de los 50 años sacerdote del cardenal Rivera. Pues ahí estaban expresidentes, el hombre más rico del mundo, líderes sindicales, solamente faltó el más presidente. pobre. Solamente faltó el presidente de la República. O sea, reúnen a todos, influyen en todos. A ver, yo repito, no es que estemos buscando eso o queramos eso, simplemente decimos, aunque no se ejerza un derecho, no tiene por qué estar prohibido, no permitido, simplemente eso. Lo otro, no hay, me parece, el interés, como si, por ejemplo, hay en algunas iglesias protestantes, incluso hay un partido, ¿no?, que tiene ese origen protestante, religioso en México, y como pasa en Brasil, que han tenido una fuerza impresionante en Brasil, ¿no? No es el interés, nosotros ya pasamos por esa historia y sabemos que no nos conviene, que pues incluso se cae en situaciones graves, muy graves de corrupción, que eso todavía iría en detrimento de ya los problemas que tenemos en la Iglesia Católica. No va por ahí, sino simplemente sí una mayor, por ejemplo, libertad en lo que es nuestro ámbito, como son medios de comunicación. Lo otro no nos interesa, soy franco. Bueno, pues vamos a terminar este episodio y continuamos con el otro. Estamos en Entrevistas con el Poder, la segunda parte con el padre Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, y pues Entrevistas con el Poder, porque bueno, al final de cuentas este poder al parecer ejerció el 7% o inclinó el 7% la balanza en la votación del 5 de junio. Una pregunta que nos queda pendiente del primer segmento es, padre, el 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto presenta esta iniciativa de matrimonios igualitarios, de adopciones de infantes por los mismos, sí, y también de incluir en la reforma educativa, en la educación, este tipo de cultura de género. Son dos preguntas aquí. Una es, la cercanía del 5 de junio, del 17 de mayo al 5 de junio, fue lo que influyó de que saliera abruptamente la Iglesia Católica a defender la ética.
o fue la votación? Aquí no entiendo bien cuál es una cosa y cuál es la otra. Bueno, efectivamente es un factor que poco se habla, fue poquísimo tiempo, estamos hablando de 2, 3 semanas, ¿no? 3 semanas Sí, más o menos, así ¿no? es. Entre que el presidente sale con la iniciativa y viene la elección. Y el impacto pues es enorme, ¿no? Finalmente en tan poco tiempo es enorme, es decir, no hubo tiempo de organizar, no hubo tiempo de hacer estrategias, no hubo la intención de dar un golpe propiamente electoral. Digamos que eso es más bien circunstancial, a partir de la oposición de los obispos, de los fieles laicos que se organizan en contra de todo esto, como resultado, pues sí, viene un castigo, un debacle, pero no fue... sería muy poco tiempo, ¿no? Incluso pensemos un poquito en los tiempos, sería muy poco tiempo. Entonces, no fue intencionado, no fue realmente planeado. Juan me podría decir que si lo fuera, imaginemos, el asunto, sino yo creo que es circunstancial y se da de manera también un tanto circunstancial, muy sorpresivamente, creo yo. Quiere decir que no se espera en la previa, digamos, del 2018, elección presidencial, a un mes de la elección, no se espera una salida así intempestiva también de la iglesia, o a menos que le den alguna justificación o algo así. Bueno, ¿Alguna razón? Como decía un poco en el otro espacio, ¿no? Ajá. La iglesia no sale porque esté en contra del PRI, a favor del PAN, sino Ajá. la iglesia sale porque se siente muy preocupada por esta propuesta, Sí. y entonces dice, a ver señores, pensemos un poquito lo que está pasando, y obviamente también se crea una conciencia en los electores, y sí hay un voto de castigo que no podemos decir exactamente de cuánto fue, no estamos haciendo algún juego de cifras, pero sí se da eso, pero en el 18 la iglesia está pensando en eso. No, yo creo que no lo está pensando. Nuestra preocupación está ahorita precisamente en que esta propuesta no prospere, no llegue al fin que se pretende desde el Ejecutivo y de estos grupos, por supuesto, que están interesados, pero no se está planeando una guerra, ¿no? Pero ¿cuál sería la señal para que no prospere? O sea, porque yo veo que al final de cuentas está congelada, Sí, está congelado. no se ha tocado en el Congreso, sí la presentó y demás, y por otro lado, la iglesia no ha bajado la guardia. No. ¿Cuál sería el decir, bueno, ya estamos convencidos de que no va a prosperar o algo así? Bueno, no tenemos tampoco los elementos porque finalmente esto está en manos de los diputados, no del presidente. El presidente es favorable donde hace esta propuesta, Sí. pero ahora, por supuesto, el balón está en la cancha del legislativo, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es que la convicción guía a los legisladores para decir no conviene esta ley en favor de la sociedad y no la vamos a aprobar, sino que yo creo que sí lo que los puede hacer pensar mucho pues es este voto de castigo, que si se aprueba efectivamente podrá venir después pues sí un castigo electoral. Atención, no propiciado por los obispos, porque tampoco lo propiciaron los obispos. Sí, fueron más los laicos que se organizaron en redes sociales y de muchas otras maneras las que, digamos, dieron la sorpresa, pero está en litigio el obispo de Aguascalientes. Yo creo que la liberará muy bien porque no hay nada concreto con lo que puedan sancionarlo. Padre, entiendo muy bien que la Ciudad de México es liberal, el resto del Sí. país es conservador. Creo de que no hubo un plan premeditado, No. que había poco tiempo para Muy poco. organizarse. ¿Por qué no hubo una reacción igual de la Iglesia Católica en la Ciudad de México cuando Marcelo Ebrard y todos ellos llevaron esta misma iniciativa, excepto lo transgénero, Sí. los mismos elementos, y lo convirtieron en ley? O sea, la Iglesia se quedó, no hubo una reacción, no hubo, el PRD sigue gobernando la ciudad, lo seguirá gobernando Morena, que son la misma línea. No, sí hubo una... O sea, Norberto Rivera se quedó tranquilo. No, si revisamos esos años, los comunicados que dio personalmente el cardenal, por ejemplo, el cardenal hasta ahorita no ha hecho una intervención directa, curiosamente, ¿no? En esa época, por favor, tenemos ahí los comunicados Sí, digo, pero ¿por qué durísimos. decidieron en los laicos? Porque no fue época... Los laicos no se dieron cuenta después. No, sí, pero no era época electoral. No había una elección cerca. No había cerca. No fue la semana siguiente. No, Después sí, hubo hubo elección. después, hubo después, por supuesto, ¿no? Pero exactamente, después de que pasan estas leyes, no se hizo un trabajo de parte de la arquidiócesis en el ámbito electoral. O sea, ya había pasado
y no se trabajó en ello, no se vio conveniente meternos en ese asunto. Digamos, en esta circunstancia, que si en este próximo periodo ordinario de sesiones se aprueba esta iniciativa, no va a incidir en el 18, a lo hecho pecho, ¿no? Bueno, hay que también considerar que aquí se trató de la Ciudad de México y estamos hablando aquí del país, y efectivamente la Ciudad de México es mucho más abierta en estos temas. En el interior del país... Pero la Ciudad de México está poblada de puro provinciano. Sí, pero también ya culturalmente están en otro ambiente, me parece, y han cambiado, incluso en las encuestas se ve, ¿no? Hay una oposición enorme a nivel interior del país en comparación a la Ciudad de México. Todavía sigue habiendo una oposición fuerte, pero no tan fuerte como es en provincia, ¿no? Pues, al contrario del censo, como dicen los abogados, la Iglesia Católica ya perdió a los chilangos. Bueno, yo no diría que es eso, ¿no? Sino que, es decir, el católico chilango, por ejemplo, si bien sigue siendo católico, tiene una visión diversa, ¿no?, en estos temas, y también, pues, por desgracia, nos queda claro que este tipo de agenda, por ejemplo, es cuestión de tiempo. O sea, ahorita podemos, sí, detener, influir, pero con el paso del tiempo son legislaciones que, como dominó, ¿no?, vienen en todos los países haciendo efecto. México sería el número 12 si la llega a aprobar. Así es, sí. Pero es y aquí sí, por supuesto, podemos hablar de unos lobbies muy fuertes a nivel internacional que influyen en la ONU, influyen en muchas instituciones que lo hacen muy bien, ¿no? Realmente es sorprendente ver qué bien logran digamos, meter sus agendas, entusiasmar incluso a los opinadores, en fin, y van viendo en popa, ¿no? Entonces, tenemos claro que a la larga se aprobarán este tipo de iniciativas. Esta clase de lobbies creo que funcionan muy bien. El ex jefe de la Guardia Suiza denunció que había un lobby gay en el Vaticano. El Papa Benedicto, no solamente él. Claro, incluso acaba de... Papa Benedicto lo denunció, claro. Incluso apenas acaba de dar una entrevista donde decía que él, antes de salir, logró desmontar el lobby gay, ¿no? Por supuesto que funcionan muy bien, claro. Oye, padre, normalmente la relación de los estados con la religión tiene también una cierta evolución. Vamos a hablar, por ejemplo, de México como estado laico, pero también hubo un momento en que hubo estados ateos, que ya prácticamente no existen, como la Unión Soviética, como China. México lo era. Hace mucho tiempo. Pero también hay otros estados que obviamente son teológicos, ¿no?, como Irán, como Arabia Saudita, como la Santa Sede. Estados teológicos. Definitivamente aquí esta evolución, ¿tú piensas que en México y como línea del Vaticano va a evolucionar hacia el liberalismo o se va a mantener un buen tiempo? Porque también estamos viendo un discurso del Papa Francisco mucho más liberal de lo que se esperaba. Por supuesto, sí. Vaya, esto de alguna manera es cuestión de tiempo, de que también a la Iglesia acepte pues toda la cultura de género. Lo que hoy está rechazando. Exactamente, lo que hoy está rechazando. Hay aspectos en que sin duda se puede evolucionar y, digamos, no son aspectos que consideremos no negociables, ¿no? Pero hay otros aspectos, pienso, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? A mí se me hace impensable que la Iglesia cambie ese concepto. La Iglesia Católica, ¿no? Me parece impensable que lo cambie, por ejemplo, ¿no? Porque está inserto en su, no en dogma, porque el matrimonio no es un dogma como muchos dicen, no es una verdad de fe, ¿no? Pero está inserto sí en su doctrina y en su estructura y en su tradición, y por supuesto está a la base de la palabra de Dios, los evangelios y la Sagrada Escritura. Entonces eso es muy difícil, ¿no? Yo veo, además digo, en la Iglesia Católica, no es que no sea divino, no sé qué pueda pasar en 100 años, pero como yo veo, aún con un papa que sí tiene un discurso mucho más abierto como Francisco, sin embargo, por ejemplo, él tiene muy claro lo del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Tiene muy claro lo del aborto, Francisco, ¿no? Entonces, entonces son esos aspectos yo veo muy difícil que incluso en un futuro se abra, ¿no? Ya Benedicto XVI decía, ¿qué va a pasar con la Iglesia? Este tipo de temas no se van a abrir porque no puede atentar contra sus propios cimientos, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que se va a reducir la iglesia, ¿no? Seguir reduciendo en número, hasta llegar a como fue quizá en los principios, pequeñas comunidades, pero lo que dice Benedicto, de ahí tiene que resurgir otra vez, ¿no? Esa es un poco la visión muy interesante que... Entonces sería ir a contracorriente realmente. Sí, claro, es ir a contracorriente, por supuesto. Es ir a contracorriente. Sí, lo tenemos claro además. Bueno, padre, O sea, no hay problema por eso, ¿no? sé que están a punto de desaparecer como el PRI. Ustedes le enseñaron al PRI a hacer política. El PRD. Y, El PRD yo lo predije que iba a desaparecer y está a punto. No, bueno. en ese conocimiento que tienes a partir de esta iniciativa de ley que causó un 7%, más allá de 7 o 6. Sí, puede ser, claro, estamos jugando. ¿Qué temas crees que los partidos políticos no deberían tocar de aquí al 18 para evitar que ese 7% se mueva en contra de ellos? Si fueras asesor electoral de un partido, digamos, vamos a suponer. Bueno, sí, yo creo que hay dos temas que justamente son los que han... Bueno, uno de ellos es el que ha ahorita interferido, que es este tipo de así llamado matrimonio. Nosotros nos resistimos hasta usar la palabra, ¿no? De los así llamados matrimonios, uniones igualitarias, pues, y el otro, por supuesto, es el aborto. Yo siento que es un tema hasta más sensible que el de uniones igualitarias, ¿no? ¿Y fuera de estos? ¿Fuera de lo que se tocó ahorita? ¿Hay otro aspecto, sí, por supuesto, preocupa mucho a la Iglesia la parte de las drogas, la marihuana, es otro tema. Sí, son quizás los tres temas que... Porque también, digamos, Héctor Astudillo, de alguna manera, ya propuso, no nada más estamos hablando de la marihuana, sino el cultivo de amapola. Sí. ¿no? Esto... anda en otro planeta. Yo creo que sí. Pero estos dos temas son del presidente Peña Nieto, lo de Sí. la marihuana y lo del... Exactamente, hay dos matrimonio. temas que han provocado, sí, por supuesto. O sea que si fueras agente o asesor, estratega, retirarías de la agenda estos temas. Yo sí. Para evitar un daño. Por supuesto. O sea, le recomendarías a tu cliente que lo... Sí, claro, si fuera simplemente asesor, diría, pues esto no, son temas que no te van, Ni- incluso hasta haciendo cuentas de manera simple, ¿no? Vamos a aceptar que la iglesia no funciona, que no conspira, que no se organiza para estas cosas, para reaccionar, y que los laicos reaccionan espontáneamente. A estos dos temas, aborto y drogas... Yo los quitaría de la agenda. Sí. Sí, son temas muy sensibles y donde sí reacciona mucho, obviamente la jerarquía, pero también los fieles laicos, ¿no? Por supuesto. ¿Y tu 7% para dónde lo llevarías? Ya dijo que les fue mejor con el PRI, ¿no? Bueno, el único dilema que... Si se arrepiente y se enmienda. Por lo demás, padre, bueno, pues todo esto de incidir en la vida pública con escritos, Sí, en especial tú y en especial la Arquidiócesis sí, de México, sí. Les ha generado una serie hablabas de 40 columnas en contra, un día. Un día. Creo que ese día descansó oficialmente Hugo Páez, debe sido un domingo. Un 40-0. Es decir, ¿cómo resientes en la vida diaria ser bombardeado? A partir de la base de que tú bombardeas cada domingo, ¿verdad? Es decir, Bueno, igual, efectivamente, si se publica un editorial que sabemos va a ser polémico, pues espera uno la polémica, ¿no? No puede uno ser tan ingenuo. Sí hay por supuesto, cierta inquietud. El domingo en la tarde empiezo a revisar cómo empieza a reaccionar y bueno, el lunes, yo por salud mental no escucho radio, por ejemplo, ¿no? En la mañana yo pongo mi canto gregoriano televisión. y televisión ya muy en la noche, llego a ver el noticiario, pero no lo hago, ¿no? Entonces, pues para qué exponerme a estar escuchando todo lo que dice, ¿no? Por supuesto que hay momentos, sí, que causan mucha tensión y sobre todo una gran responsabilidad, porque tampoco puede uno ser irresponsable en lo que dice. Debemos medir también la situación del país. Creo que, por ejemplo, ahorita vivimos una situación muy crítica. Alguien me preguntaba si la Iglesia quiere hacer una situación de confrontación con el gobierno. Pues por supuesto que no. No tenemos el menor interés en debilitar al actual gobierno porque eso no le conviene a nadie, ¿no? Más bien estamos en un gobierno fuerte, no un gobierno débil. La Iglesia no quiere interferir en esa parte y creo que también la Iglesia mexicana en general es muy respetuosa de las instituciones, de la figura presidencial.
a mí me consta, ¿no? En concreto mi jefe, el cardenal Norberto, es muy institucional en ese sentido. Entonces, no hay ninguna intención por ese lado, creo que no puede haber un miedo por ahí. La Iglesia surge, sí, defiende situaciones ante algo que siente así como un ataque a lo que para nosotros son valores muy importantes a nivel social, a nivel religioso, y lógicamente hay una reacción, pero no quiere decir que a cada situación que haga el gobierno vamos a estar oponiéndonos, vamos a estar criticando en una actitud como de oposición de izquierda. No, claro que no, la Iglesia creo que tiene otro pensamiento, otro nivel. Y menos de izquierda, ¿verdad? Y menos de izquierda, ¿verdad? Pues, otra cosa que nos sorprendió, porque esta propuesta del presidente pues es de las izquierdas, ¿no? Tradicionalmente son ellos los que aquí en la Ciudad de México, fueron ellos los que lo propusieron, los más felices eran justamente las izquierdas, ¿no? Ni siquiera esa agenda. Es todo un misterio saber cómo surgieron esta iniciativa. Hasta ahorita. Sigue siéndolo, ¿eh? Yo mismo no tengo claro y sigo sin entender cómo surge, ¿no? Este dato que hablabas de más de 40 columnas contra cero, digamos, teniendo una población de más del 80% que se dice católica y que al final de cuentas también esto incidió en el voto, pues te habla a ti como comunicador, como periodista especializado en la parte esta religiosa, te habla de que la opinión no está reflejando a la gran población. No, por supuesto que no. En este y en muchos otros temas me parece que no. Sobre todo, por ejemplo, este tema se vuelve incorrecto políticamente hablando estar a favor, ¿no? Entonces, y por eso. Evidentemente, ¿no? Se da eso y además también, por ejemplo, incluso estadísticamente, ¿no? Un 70% de la población se opone a las adopciones, más de un 60% se opone a este tipo de uniones, entonces no quiere decir que efectivamente una propuesta así esté recibiendo, consensando el sentir popular, no es cierto. En nuestro país no ha pasado eso, ¿no? Porque entonces no nos explicaríamos cómo un país que era el 95%, 97% de la población tenía un gobierno absolutamente anticlerical, ¿no? Que persigue a la Iglesia. Y hacen las leyes del 17 con dedicatoria anti-Iglesia, eran totalmente anticlericales, ¿no? Entonces, no siempre se da esta consonancia, creo que ni en México ni en muchos países, ¿no? Pero repito, no estamos en un afán de entrar en guerra ni contra el presidente ni contra el gobierno, simplemente de decir, esto nos preocupa mucho, quisiéramos que sigan protegiendo a la familia, los valores fundamentales de la familia, tener cuidado con los niños, no exponerlos a este tipo de adopciones, mucho cuidado, una de las cosas que quizá de todo lo que más nos preocupa es la ideología de género que se quiere impartir en las escuelas, y son estos los temas que preocupan a la Iglesia. Lo demás realmente no nos interesa que si gane el PRI, el PAN, si van un diputado, otro, no es nuestro tema y no está en nuestro interés. Ya quedó demostrado finalmente de que la Iglesia o los católicos, la base católica sigue teniendo fuerza, sigue teniendo presencia. Sin duda que sí, y claro, la ley prohíbe, y creo también que en ese sentido está bien, por la propia salud de nuestras comunidades. A ver, yo en mi parroquia tengo gente que es favorable al PRI, al PAN, al PRD incluso, ¿no? Entonces, si yo me pongo a hacer este tipo de opciones, por ejemplo, como sacerdote, pues voy a dividir a mi comunidad, no me toca hacer eso. ¿Puedo hacer una orientación ética? Sí, claro, y eso es deber de la Iglesia, ¿no? Por supuesto que eso sí lo puedo hacer, pero cada fiel, cada persona, al ver estas posiciones, toma sus decisiones, pero no hay un voto corporativo, como si hay, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, son muy disciplinados en ese aspecto. Aquí no hay eso, no existe en la Iglesia Católica eso. Este 7% fue espontáneo, en realidad, no me creo, no hubo esa línea, no hubo el obispo dirigiendo una campaña. Creo que no acarreaste a nadie, ¿no? Pero, ya, entonces no van a pedir spots también para la iglesia, así con la foto de Norberto. Ya para terminar, Hugo, tú has observado el Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados. ¿Qué futuro le ves a la iniciativa conforme a la estructura actual de la Cámara de Diputados y la de senadores? Bueno, igual es un punto de vista muy personal y muy subjetivo, porque tampoco es que tenga yo los elementos, pero me parece que no va a prosperar. ¿Va a prosperar? No ahora. Si te piden ir al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la de senadores, ¿vas?
Sí, vas a porque- exponer tus ideas. Sí, no tendría yo ningún Pues problema. digo, le piden ir a cualquiera, pero hasta ahorita no le han pedido ni siquiera a Norberto, al vocero de la arquidiócesis, a quien también pues No es lo público. ponen en la ¿cómo se llama? En la mira de los editoriales, estos fuertes. Jamás lo han hecho, ¿no? No, tenemos gente, me parece, con una preparación muy adecuada, que puede muy bien presentar los argumentos de la Iglesia, sus preocupaciones, de una manera, por supuesto, institucional, ¿no? Yo creo que nunca hemos estado cerrados a esto. Siempre nos han relegado, pero disponibilidad hay. Muy bien. Bien, pues Padre Hugo Valdemar, Juan, te felicito porque tengas la capilla del Padre Pro. Y que seas a ver si no acabo como él, fusilado. Ya el edificio de la Lotería Nacional ya no es jefatura de policía. Ya nos jefatura, Mucho efectivamente. hacen sorteos. Y una anécdota muy simpática, un mes antes de que fusilaran al Padre Pro, le pregunta, porque pues, lo veían acosado, dice, oiga, padre, ¿y si lo agarran y lo matan? Uy, me sacaría la lotería, sería mártir. Mira, nada Y más. mira. Y se sacó la lotería. Bien. Esto fue Entrevistas con el Poder. Gracias. Gracias.